En la clase de hoy, como la primera clase, vamos a hablar un poco sobre las unidades del curso, lo que le compete, y sobre todo las unidades también de la física. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hablar es sobre el sistema de unidades. El sistema de unidades. El sistema de unidades, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros tenemos un objeto, algo que queremos estudiar o un fenómeno, nosotros queremos obtener alguna información de este. Esa información va a depender de qué es lo que nos interesa obtener. Un ejemplo es que la primera física que nosotros tuvimos, que era la de dinámica o estática, uno podría obtener la información de cuál es su peso, cuál es su velocidad o cuál es su aceleración. En este curso también nosotros observamos otras cosas como la electricidad o el magnetismo del objeto, o las propiedades electrodinámicas que tenga. También hay cursos orientados a la termodinámica, que sería la física 003, en el cual se plantea el estudio de la temperatura, el calor, respecto a eso. También se puede estudiar la química o si está vivo la biología. Entonces, toda esta información que nosotros queremos obtener de este objeto es la que nos va a resultar conveniente para saber realmente qué es el objeto y qué es lo que hace. Nosotros lo que observamos van a ser ciertas cualidades que tiene el objeto. Y esas cualidades nosotros las tenemos que medir en un cierto patrón, en lo que nosotros llamamos unidades. Las unidades van a ser simplemente este concepto de qué es lo que observamos. Podemos medir su longitud, que lo vamos a medir en metros. Podemos medir su masa, como en kilogramos. Podemos medir cuánto tiempo se demora en caer, que va a ser el tiempo, en segundos. Podríamos medir su carga eléctrica, su magnetización. Podríamos medir su temperatura, cuánta luz irradia, su candela, que se llama, y así sucesivamente. Entonces, todas estas observaciones que nosotros hacemos le llamamos unidades. Y para saber en qué unidades van a estar y en cuáles no, nosotros creamos como personas el sistema de unidades, que lleva mucho tiempo, más de 200 años, que es lo que vamos a usar. El sistema que se ocupa hasta el día de hoy, el que predomina en todo el mundo, es el sistema internacional, que se le conoce como SI, el sistema internacional. Ese sistema internacional se juntó todos los países, los representantes, en Francia, y se proclamó un cierto orden o definir qué eran ciertas cosas, qué era un metro, qué era un kilogramo, qué era un segundo. ¿Por qué? Si nosotros pensamos como la Tierra, imagínense que esto es el mapa mundi, pueden haber países que ellos dicen que ellos tienen la representación de 1 kilo, no sé, 1 kilo de arroz, 1 kilo de papa, y nosotros tenemos otro que pesa distinto. Entonces, esto puede conllevar a guerras, porque puede ser que uno está estafando al otro, o no está dando lo que realmente es 1 kilo. Imagínense en toneladas de compra y venta de productos. Entonces, hay que definir qué es realmente 1 kilo o cuánto es 1 metro. Imagínense, ustedes compran 1 metro de tela y les llega 1 centímetro de tela china y lo estafaron. Entonces uno, para reclamar, decir eso no es 1 metro, tiene que haber un estándar internacional. Y ese estándar se juntaron todos los países y lo definieron en Francia. En el sistema internacional, en este edificio están registradas las mediciones de qué es 1 metro, qué es 1 kilogramo, qué es 1 segundo de cada unidad. Y es la que se usan hasta el día de hoy. Entonces, cada cierto tiempo, cada país manda un representante y vuelve a medir el kilo para saber que exactamente tiene eso, o tiene 1 metro, o tiene 1 segundo. ¿Cuál es lo que pasó hasta el día de hoy? Gracias a la ciencia, y sobre todo a la física, se puede definir qué es 1 metro, o qué es 1 segundo, o qué es 1 kilogramo, o otras unidades,
pero hacerlo más preciso y que sean replicables. ¿Qué significa replicable? Que se puedan reproducir en cualquier otro lado del mundo y que no necesitemos más de Francia o de este sistema internacional para que todos podamos definirlo más fácilmente. Así está definido, no sé, el segundo, que es la cantidad de vibraciones que hace un átomo de cesio hasta que decaiga, o lo que es un metro, que es la cantidad que recorre la luz en un determinado tiempo. Pero el problema, hasta el día de hoy, es el kilogramo. El kilogramo tiene un problema muy grande porque el kilogramo, lo que le pasa es lo siguiente. El objeto que pesa un kilogramo es un cubito de metal, supongamos un cilindro, o de bronce, el cual se hicieron 8 copias. Estas 8 copias viajaron por todo el mundo a ciertos lugares más importantes para poder definir que todos tuvieran el kilogramo. Todos pesan exactamente lo mismo, precisamente. Pero después de un tiempo volvieron y ya no pesaban lo mismo, por cosas de erosión, de roce, ya perdían gramos, así, pero minúsculos, así, miligramos, que no eran observables. Entonces la gente ya se dio cuenta que esta unidad del kilogramo es la que más trae problemas, porque hasta el día de hoy no se puede definir. En Wikipedia hay una definición del kilogramo como 1 litro de agua a temperatura ambiente. Si nosotros pescamos 1 litro de agua a temperatura ambiente, obtenemos 1 kilogramo. ¿Qué es lo que pasa? Que la temperatura ambiente no está definida. ¿Cuánto es la temperatura ambiente? Y también hay un problema con la presión. No es lo mismo medir esto en la cordillera que medir a nivel del mar, ya que al no medir lo mismo, la presión juega un papel importante y varía estos gramos de evaporación del agua. Hasta el día de hoy se está buscando una forma de poder medir este kilogramo. Hay algunas ideas, pero todavía no se define correctamente. Todavía se trata de ocupar estos cilindros. Imagínense que un cilindro, uno de estos metalcitos, pierda, aunque sea 1 miligramo de su masa, lo que origina es que ese país, como está definiendo los kilogramos de esa manera, en toneladas de venta de cobre, lo que sea, hay pérdidas para un país o hay muchas más ganancias de las que debería para otro país. Por eso hay que tener sumamente cuidado con el concepto del kilogramo. Y por eso es tan importante el sistema internacional. El sistema internacional define dos nomenclaturas, lo que se conoce como el sistema MKS o el CGS. ¿A qué se refiere? El primero, la abreviación de metros, kilogramos, segundos, mientras que el otro es centímetros, gramos, segundos. Normalmente se ocupa el MKS. Siempre que compramos algo está en la unidad de metros, kilogramos y segundos. Mientras que el CGS se ocupa más para biología o cosas más de la casa, pero ya no es tan importante para cosas industriales o de empresa. Pero sí se ve hasta el día de hoy. Nosotros en este curso vamos a usar el MKS. Las unidades fundamentales de la distancia van a estar en metros. Las unidades fundamentales de la masa van a estar en kilogramos. Y las unidades fundamentales van a estar en segundos, el del tiempo. Algunos ejemplos, para que lo tengamos ya como una idea general, sería la unidad más básica, que sería el metro, que es lo que mide la distancia. Su símbolo va a ser una M. Y lo que está midiendo es una longitud. Por otra parte, podríamos tener esto que habíamos hablado del kilogramo, que su símbolo va a ser una K y una G, y va a medir la cantidad de la masa. El segundo, ¿sí? ¿Alguna duda?
Y el Benjamín Soto. Sí. Profe, ¿Sí? CGS, ¿cuál era, qué significaba ese? El S es segundo, igual que en MKS. Ah, ya. Gracias, gracias. Ya. ¿Tú eres el Benjamín? Sí. Ah, ya, para que ahí puedas bajar la mano. Entonces ahí, si Ah, tienen sí, alguna disculpa. duda, la manito. Ya. Recuerden que si tienen alguna duda, pregúntenme nomás. Si yo de repente observo y ahí me di cuenta de la mano, o el chat, pero me pueden preguntar. El segundo, que va a medir el tiempo, lo vamos a definir como S, minúscula. Hay una S. En este curso, en las próximas semanas, vamos a ver lo que es el ampere, que es lo que mide la corriente eléctrica. Y lo vamos a definir como una A mayúscula. Aquí hay unas ciertas notaciones que vamos a hacer uno más, Kelvin, que es la temperatura, que esta es la que denomina la temperatura mundial. Y vamos a hablar ahora de estos ejemplos. Temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Como dijimos recién, el kilogramo tenía el problema de definirlo, pero también tiene una particularidad, que es la única que tiene prefijo. Los prefijos son estos símbolos que tienen al comienzo las cosas para definir la cantidad. Ejemplo, los prefijos más comunes son el kilómetro, que se refiere a 1000 metros. Cuando veamos una K, se refiere a kilo, que en palabras muy simples es un 10 elevado a la 3 de algo, o 1000 veces algo. El kilogramo, el kilogramo, el kilómetro, los kilobytes antiguamente, ya no, ahora están los megas, que también es un prefijo, los gigas o los teras. Cada uno tiene esos prefijos, un 10 elevado a la 6, un 10 elevado a la 9 o un 10 elevado a la 12. Y hay otros prefijos más, que es la notación científica. La notación científica es distinto. La notación científica es cuando yo tengo un número, ejemplo, vamos a inventarlo, ahí, el 3586. Para no escribir ese número tan grande, yo lo escribo en unidades, con los números de los dedos de la mano. Ejemplo, el 3,58, pero tengo que escribir por cuánto lo achiqué. En este caso, por un 10 elevado a la 3. Esto es una notación científica. Y a este término de la notación científica se puede escribir como un prefijo. Ejemplo, 3,58, en este caso sería kilo. Si esto hubiera sido, no sé, 3.586 metros, es 3,58 kilómetros. Ese K lo que representa es el 10 elevado a 3. Entonces, todo este número está multiplicado por 10 elevado a la 3 metros. Entonces, esas letras son los prefijos. Y el conjunto de los prefijos con los números es lo que nosotros entendemos como notación científica. Entonces, cuando nosotros compramos un plan de internet o lo que sea, dice gigabytes o megabytes, a lo que se está refiriendo es que cada uno de esos lo estamos multiplicando a los bytes por un 10 elevado a la 9 o un 10 elevado a la 6. O los discos duros que trae son de 6 megas o ahora son de gigas, de 10 gigas, 10 teras, lo que sea, se refiere a esa. Y en el caso opuesto, para unidades más pequeñas, como un 10 elevado a la menos 2, un 10 elevado a la menos 3, un 10 elevado a la menos 6 o un 10 elevado a la menos 9, están las otras prefijos que nosotros conocemos como el nano, el micro, el centímetro, es simplemente el metro dividido en 100, que es un 10 elevado a la menos 2. También está el micro y el nano, que son nomenclaturas del 10 elevado a la menos 6 o el 10 elevado a la menos 9. Para eso, vamos a hacer una tabla ahora
de los prefijos matemáticos más generales, prefijos, para poder entender algunos cuáles van a ser o cuáles son los que más normalmente se ocupan. Los que más se ocupan los vamos a anotar acá, o los que más nos interesan a nosotros. Por un 10 elevado a tanto hay millones. Está el 10 elevado a 11 o el 10 elevado a 10, pero los que más se ocupan vamos a escribirlo en el siguiente orden. El 10 elevado a 0 no lleva prefijo, porque un 10 elevado a 0 es un 1. Entonces, si yo tengo, ejemplo, el 35, lo puedo dejar así, simplemente. No hay problema. O el 3, o el 4. Pero cuando son números muy grandes, muy pequeños, me conviene escribirlo como un prefijo. El primero y el que más vamos a usar en el curso va a ser el 10 elevado a la 3, que va a ser el kilo. Y lo que se refiere, como el nombre lo dice, es un 1000. Como recordarse, es contar la cantidad de ceros que tiene este número. Si es 3, es 3 ceros después del 1. Entonces, un ejemplo, si yo tuviera 5,3 kilómetros, yo sé que este acá es de kilo, y es lo mismo que un 5,3 por un 10 elevado a 3 metros. Convertí simplemente ese acá por todo eso. Y ahí yo tendría el 5,3. Si multiplico, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar este número, 5.300 metros. Entonces 5,3 kilómetros es 5.300 metros. Ese es para el caso del kilo. El siguiente que podríamos ocupar también, para un número muy grande, el 10 elevado a la 6, que es el mega. El mega son 6 ceros. No lo voy a escribir. Después tendríamos el giga, que este sí lo vamos a ocupar mucho, por el hecho de que muchas unidades en electricidad son 10 elevado a la menos 9, entonces para jugar ahí vamos a usar el 10 elevado a la 9, nanocoulomb o gigacoulomb. Y tendríamos el 10 elevado a la 12, que es lo que se ocupa hoy en día, sobre todo en informática, que son los teras. Yo me acuerdo cuando estaba por salir del colegio con unos amigos, conversábamos y decíamos que un tera era así imposible o sumamente caro. En ese tiempo los disquetes o los recién estaban haciendo los CD, los DVD, y ya para eso era harto, pero un tera era monstruoso y hoy en día hasta hay pendrive de tera. Entonces, después del tera viene el peta. Puede ser que en el futuro, en 3 años más, tengamos discos duros de 1 peta o 2 petas fácilmente. ¿Cuál es la diferencia? Que de aquí a acá hay 1000 de diferencia. 1 peta son 1000, porque hay 3 números de diferencia, son 1000 teras. Entonces cuando lleguemos al orden de los 1000 teras, un disco de 1000 teras, ahí recién vamos a pasar al peta de información. Vamos recién como en el tera, los discos duros son de 1 tera. Todavía no hemos pasado los 10, y cuando lleguemos a los 100 o a los 1000. Mientras que en el lado contrario tenemos estos 10 elevados a los números negativos. El más conocido es el menos 2 por el centímetro. Y voy a escribir acá la nomenclatura, qué letra ocupa, que no había puesto la letra. El kilo ocupa una K, el mega ocupa una M mayúscula, el giga una G mayúscula, el tera una T mayúscula. Y en el caso del peta una P mayúscula. ¿Por qué son mayúsculas? Porque así los recuerdan que están aumentando. Si están las letras en mayúsculas, lo están recordando que están aumentando, que hay un número más grande. Mientras que cuando vamos bajando de los números negativos a ser los más pequeños, están en minúsculas. Por eso el centímetro se escribe así.
y no se escribe así. ¿Ya? Entonces lo recuerda que es más pequeño. Está el centímetro, un ejemplo. Después están los, ¿sí? ¿Hay alguna razón por la cual no se usa el 10 elevado a 2? Sí se ocupa, pero es muy poco conocido, pero se llama deci, el 2 decímetros, de ahí viene. El 10, es el 10 elevado a menos 1. Sí, pues el 10 elevado a menos 1 se le conoce como deci, y una D minúscula. Antiguamente se ocupaban los decímetros, que eran como las unidades de los metros, pero hoy en día no se ocupa, porque si tú tienes, ejemplo, por decirlo así, 10 centímetros, eso es un decímetro. Entonces, para no memorizar tantas letras, nosotros usamos las unidades, decenas y centenas, unidades, decenas y centenas. Entonces, tú puedes decir 1 centímetro, 10 centímetros o 100 centímetros, pero cuando tú llegas al 100, lo conviertes en 1 metro. Y entre medio no los nombras. Lo mismo, entre el mega, porque es una buena pregunta, porque entre el ejemplo, entre el kilo y el mega también está el 10 elevado a la 4, el 10 elevado a la 5, pero no se ocupan porque yo puedo decir 1 kilo de pan y se entiende, es 1 kilogramo, o 10 kilos también se entiende, pero cuando yo ya digo 100 puedo decir mega o megametro, voy a hacer con el ejemplo. Si tengo 1 kilómetro, no hay problema, te lo puedes imaginar. Si yo digo 10 kilómetros también, 100 kilómetros, perfectamente te puedes decir un megametro y se entiende. Pero estos dos, el del 10 elevado a la 4, el 10 elevado a la 5, no se ocupan, porque ¿para qué memorizar tantas letras? Pero existe, se llama deci. ¿Ya? Por eso lo saltamos de 3 en 3. El sentido lógico de por qué lo hace la ciencia así, la física, por qué va de 3 en 3, porque nosotros tenemos un sistema de esa forma, tenemos unidades, decenas y centenas. Entonces vamos de 3 en 3. Es más fácil trabajar así. Y por eso va de 3 en 3. Ahora la otra consulta. ¿Por qué siempre es un 10 elevado a tanto? Además de que es más fácil con los ceros. Es porque tenemos 10 dedos en las manos. Entonces, en promedio la especie humana tiene 10 dedos. Entonces, como tiene 10 dedos, trabajamos con ese sistema decimal que se llama. De 10 en 10. Y lo enseñaron así desde la básica. El centi se ocupa solamente por el hecho que visualmente nosotros podemos ver el objeto en centímetros. Pero si no fuera por eso, lo saltaríamos y simplemente usaríamos el del 10 elevado a la menos 3, que sería los mili. El mili. Pero el mili es muy pequeño, no es tan perceptible a simple vista. Por eso ocupamos más el centímetro que el milímetro. Solo por algo escalar de nosotros. Pero científicamente podríamos usar mejor el milímetro o los metros. Después vendría lo que se conoce como el micro. De ahí viene el microscopio, que en esos tiempos hasta lo más pequeño que podéis ver es un 10 elevado a la menos 6. Y la nomenclatura que ocupa es como una U, pero el primero es más largo. Este símbolo griego se le conoce como micro. Después viene lo que nosotros conoceríamos como nano, que es más pequeño, un 10 elevado a la menos 9. Los nanos. Es una N. Y el 10 elevado a la menos 12, que es más pequeño, se le conoce como un pico. Y su notación es una P minúscula. Un 10 elevado a la menos 12. Hay más pequeños, está el femto, el ato, el septo, pero son para el mismo orden, o el yoto. Si quieren profundizar un poco más en esto, basta con que ustedes escriban en el buscador prefijos internacional, prefijo o notación de prefijo, y te sale automáticamente toda la tabla. Entonces, ¿cuál es la idea de los prefijos? De que si nosotros vamos a calcular algo, ejemplo, masa, ya no en este curso no, pero sí, y tendríamos como resultado este número gigante, o metros, me imagino que vamos a calcular los metros y nos da esto como resultado, es sumamente grande. Entonces, como es tan grande, yo lo puedo escribir como 5,38 aproximado
por un 10 elevado a la 6. Y el 6, yo sé que es un mega. Entonces, el resultado es 5,38 megametros. Y ahí está. Entonces, para no escribir un número tan grande, se trabaja con eso. O, lo más normal en física es que se deja así. Ahí. Porque las unidades no la pueden cambiar. Esta es la unidad fundamental, es la que manda, los metros, no los megametros. Los megametros se puede dar como un resultado final, pero siempre que se calcula tienen que estar en metros. Si le queremos multiplicar o sumar o restar o dividir. Entonces ahí tendríamos lo que ya sabíamos como los prefijos. Entonces después más adelante la próxima semana cuando veamos los amperes también lo vamos a dar cuenta de eso. De las unidades que tiene. Ahora en este curso las unidades que nos interesan o las más básicas que vamos a ver son la carga. Ya la próxima clase vamos a hablar sobre la carga eléctrica, a qué se refiere. Pero la carga, su símbolo, esta va a ser la cantidad, es como el tiempo. Cuando hablábamos de tiempo, voy a poner acá masa, algún ejemplo para recordarse. La masa tenía como símbolo el M y su nombre se conoce como metro. La carga, que es la carga eléctrica que tiene un cuerpo, su símbolo va a ser una C mayúscula y se llama coulomb o coulomb, que decimos. Ahora, fíjense que es una sola letra, pero está en mayúscula. Siempre cuando sean una sola letra y estén en mayúscula, se refieren que está en mayúscula en honor al que lo descubrió, es un apellido. Coulomb es un apellido y es la persona que estudió la carga eléctrica. Y en su honor se le pone Coulomb. Las demás siempre parten con minúscula y la particularidad que el kilogramo, la particularidad que tiene, que es la única que tiene un prefijo de kilo. Y no es el gramo, sino que es el kilogramo. Y es por un problema cultural. Antiguamente, en Francia, se llamaba grave. A la unidad que nosotros conocemos como un kilo, se llamaba grave, no de tumba, sino que por el científico que había hecho el estudio de la masa. El problema es que este era un burócrata, los científicos en ese tiempo tenían plata, y está en la Revolución Francesa, y lo degollaron. Y no querían tener una unidad en su nombre, no querían recordarse de su nombre ni dejar ningún registro de él. Entonces, los franceses, por la Revolución Francesa, eliminaron el grey, hicieron una unidad que se llamaba el gramo. Todo estaba medido en gramos. ¿Cuál es el problema? Que el gramo es muy pequeño. 1 gramo, 2 gramos, es sumamente complicado de medir. Entonces cuando iban a la feria o traían los carros decían, ¿cuántos gramos son? No sé, 1 tonelada, son infinitos números. Entonces se aburrían y tuvieron que volver a la unidad, pero aún así no querían volver al grave. Entonces le agregaron el prefijo, 1000 gramos, y ahí quedó como kilogramo, que es lo que conocemos hasta el día de hoy. Es la única unidad que tiene esa particularidad de un prefijo y es solamente cultural, es porque la persona lo hicieron así. Legalmente no debería tenerlo. Los con mayúsculas, por otra parte, los que sean solamente uno, lo recuerdan que es un apellido, en honor a la persona que había estudiado ese comportamiento. También, como ejemplo, en este curso vamos a ver voltaje. Entonces, la cantidad que vamos a ver después más adelante es el voltaje, que es una V mayúscula y nuevamente es en honor al científico Volt. La potencia también. Se escribe W, que ahí vamos a explicar por qué una W.
es watt. Entre otras más, está también la resistencia. ¿Está bien masa metro? ¿Está bien? ¿A qué te refieres con está bien masa metro? Ah, sí, me equivoqué. Longitud. Ay, muy bien. Longitud, estaba pensando en ese ejemplo. Ahí está, longitud. Sí, me está en la cabeza con la masa. Quería darle el ejemplo. Entonces la longitud. Longitud, metro y el símbolo. Potencia, watt y el símbolo. El ohm, que es la resistencia eléctrica. Es muy particular este símbolo porque es un omega. Es una figura griega. Las figuras griegas son más complicadas de dibujar. No hablamos en griego antiguo. Pero se escribe así. Ohm. O en el dios de la guerra, en el dibujo, no mayúscula. Los faradios, que es la capacitancia, y así sucesivamente lo vamos a ver después. Cada uno de estos. En electricidad hay muchas unidades. ¿Por qué? Porque es la que tiene más variedad de estudios, de la que más fácilmente podíamos estudiar nosotros. La intensidad de campo, la frecuencia, los hertz. Y así un sinfín de unidades. Entonces, para dar alguna idea de estas, vamos a partir con la carga. Por lo menos hoy día podemos definir lo que es la carga eléctrica y lo importante que tiene. Carga eléctrica. Entonces, ¿qué hay que entender? Que nosotros en los cursos de física vamos a estudiar un cierto material, un objeto, lo que sea, y lo vamos a probar primero de sus propiedades eléctricas y magnéticas en este curso. Y lo primero que los tendríamos que preocupar es de qué está compuesto. Todos los materiales que nosotros conocemos están compuestos por átomos. Si yo hago un zoom con una lupa acá, y me voy a dar cuenta que sea cobre, o sea madera, o sea células vivas, todo lo que sea, están hechos por átomos. Estos átomos tienen un núcleo. Voy a dibujar acá algunos átomos. Y voy a darle color. Este va a ser los protones. Los amarillos van a ser los neutrones. Voy a dibujar uno ahí más. Y esto es lo que nosotros conocemos como el núcleo del átomo. Alrededor de él orbitan, de cada uno de ellos, orbitan unas partículas muy pequeñas que son los electrones. Esto es lo que vieron en química, pero igual lo podemos hablar. Entonces, cada uno de estos átomos, si yo junto muchos átomos iguales, formo un material. Ejemplo, una barra de hierro está compuesto por átomos de hierro. Una barra de cobre va a estar repuesta por elementos de cobre. El núcleo, que son estas bolitas amarillas y rojas, está compuesta por protones y neutrones. ¿Qué es lo que pasa? Que hay dos tipos de cargas. En este curso lo vamos a ver. Van a haber cargas positivas y cargas negativas. ¿Por qué se llaman positivas y negativas? Es porque simplemente nosotros le pusimos nombre. Realmente no sabemos o no podríamos decir qué realmente significa que algo sea positivo o algo negativo. Pero sí tiene una cierta particularidad. Ejemplo, vamos a decir que la positiva y la negativa. Las negativas van a ser las verdes, porque el electrón, y las cargas positivas las rojas. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo una carga positiva y yo la hago interactuar con otra carga positiva, estas dos, como son exactamente iguales, se van a tratar de alejar. ¿Por qué? Porque así se comportan, así es su naturaleza.
Después más adelante podríamos entender por qué lo hacen, pero a simple vista, si yo trata de juntar dos cargas de la misma forma, no se puede y se aleja. Pero si son distintas, sí se juntan, se atraen. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo dos cargas iguales, sean o positivas o sean negativas, las negativas también se separan, se van a repeler. Las vamos a poner ahí. Se tratan de alejar. Esta se trata de alejar, esta se trata de alejar, esa se trata de alejar y esas se van a tratar de alejar entre ellas. Este es un ejemplo, este es otro ejemplo. Pero cuando las cargas son opuestas, se entiende opuesta como que son distintas, una es positiva y una es negativa, se atraen. Ese es el comportamiento que ellas tienen. Y por medio de lo que nosotros observamos ahí con los experimentos y con los laboratorios, definimos de que eso pasa porque una va a tener que ser positiva y una va a tener que ser negativa. Es lo que nosotros observamos a ese comportamiento. Y nos dimos cuenta de que los átomos están compuestos por estas cargas, o positivas o negativas. Que el núcleo tiene cargas positivas. ¿Por qué? Porque son más grandes, las positivas tienen mayor masa, son sumamente grandes en comparación a las negativas, que son sumamente pequeñas. Pero, como las positivas se tratan de separar, porque esa es la regla que ellos tienen, el átomo para no destruirse necesita otra carga que funciona como pegamento, que son neutras, que no tienen carga, y a esas se le conocen como neutrones. Esas cargas que son neutras, vamos a ponerlo con el color amarillo, no tienen carga, no son ni positivas ni negativas. Y ellas forman un papel fundamental, que solamente pegan al material. Eso conlleva una gran idea que muchos científicos se dieron cuenta, que es lo que pasa. Si yo, ejemplo, ordenara todos los materiales de la tabla periódica, el hidrógeno, el helio, que son gases muy livianos, que tienen pocos átomos en el núcleo, hasta llegar a los más pesados, basta ver la tabla periódica, el fierro está por acá al medio, el titanio, el uranio. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al principio, como tengo muy pocos átomos en el núcleo, es muy fácil poner tantos protones con neutrones. Pero a medida que yo voy llenando y llenando y llenando de protones, necesito más neutrones. Y va a haber un punto en que ya no, aunque pongan neutrones, igual hay una probabilidad que se toque. Y cuando pasa eso, cuando yo empiezo a formar la cantidad, aquí puedo poner la cantidad de protones versus la cantidad de neutrones que tiene cada uno de estos elementos, uno se da cuenta que se organizan así. Acá puedo poner el helio, el hierro, el cobre, pero va a haber un punto que la cantidad de protones va a ser mucho mayor que los neutrones y se quiebra esta línea. Y estos materiales pasan a ser radioactivos. ¿Qué significa radioactivo? Que se rompen, que se destruyen. Porque el pegamento no es suficiente, los neutrones no es suficiente. Hay más cantidad de protones que neutrones. Eso en química uno lo ve con la cantidad de la masa molar, o también el número Z, la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Y ahí se va a dar cuenta que se quiebra. Ahora, en este curso solamente los vamos a fijar en las cargas. Eso quiere decir que los vamos a centrar en las cargas negativas y positivas. Y vamos a omitir los neutrones. Ahora, entonces estas cargas se pueden atraer o se pueden repeler dependiendo de las propiedades que ellos tienen. Un ejemplo que podríamos considerar, vamos a ver si funciona acá, PET Colorado. Esta es una página que tiene simulaciones y uno podría ver lo siguiente: simulaciones, física, y nos vamos a ir
electricidad a esta simulación. Entonces, vamos a ver si carga. Ahí. Fíjense, todos los materiales, sea el chaleco, sea el globo, sea esa pared blanca, están compuestas por átomos. Y los átomos tienen un núcleo que está representado aquí como positivo, porque tiene protones, y los electrones que giran alrededor, que son negativos. Como tiene la misma cantidad de protones y electrones, porque hay materiales que no, pero que se llaman ionizados, pero en este caso no, la carga suma total es 0. Entonces el globo, lo voy a restablecer, no le pasa nada si lo junto con el chaleco o con la pared. Se sigue estando donde está. ¿Qué es lo que pasa? Que uno puede, y es lo que ve, frotar un globo de plástico en su chaleco, y lo que va a pasar al frotar es que está quitando, no así, no como tan brusco como este dibujo, lo está quitando electrones al chaleco. Y el globo queda con cargas eléctricas negativas por estática. Si yo suelto el globo, se va a atraer. ¿Por qué? Porque como la mayor cantidad, como la suma total del globo es negativo, y el chaleco solamente queda con cargas positivas, realmente este es un dibujo brusco porque realmente no pasa eso, no queda positivo el chaleco sin electrones, sino que queda con carga. El positivo con el negativo se atrae, y es lo que uno puede observar. Y también en la pared, y eso es lo que origina a que el globo se pueda pegar en el techo. Después más adelante vamos a ver esto de las cargas muy bien, pero es para tener una idea. Otra forma que podríamos ver, que aquí no está, no, lo voy a dibujar yo. Entonces, si yo tengo una carga negativa y una carga positiva, imaginemos que esta está quieta, la carga negativa va a estar quieta, no puedo usar el mismo color verde, y la carga positiva viene moviéndose por acá, lo voy a poner con el color que corresponde, rojo. Si esta carga viene por acá, derecho, pero siente la carga negativa, se va a sentir atraída y va a hacer este movimiento hacia acá. En los átomos, lo que pasa es que el núcleo es tan pesado que está quieto, es el electrón el que gira. Y se siente atraído, pero va a llegar a un punto, pero no llega, nunca llega, porque va tan rápido, igual que la Luna respecto a la Tierra, que gira infinitamente. Y va girando y girando y nunca llega. Eso es por medio de algunas fuerzas que vamos a ver más adelante, la fuerza de Coulomb. Pero hay que entender solamente eso de las cargas. Nosotros en física y en el curso, para poder definir una carga, vamos a definir la carga del protón, L. La carga la vamos a definir, lo vamos a referir como E, a la carga del protón, o a la carga del electrón, son iguales, tienen exactamente la misma carga, pero una es positiva y una es negativa. El protón la vamos a definir como positiva, y la carga del electrón la vamos a definir como negativa, carga del protón, y el menos E como la carga del electrón. Vamos a definir eso como lo más pequeño como una carga. Y estas cargas, por medio de experimentos, nosotros pudimos definir cuánto mide esta carga. La persona que definió esto fue Coulomb. Coulomb, con un experimento que había hecho de masa y carga, pudo definir cuánto es una carga eléctrica, y él la definió de la siguiente manera. Una carga de un electrón va a ser aproximadamente 1,6 por 10 elevado a la menos 19 Coulomb en su nombre. O lo que él realmente definió fue que un Coulomb, él dijo, un Coulomb, una carga, va a ser aproximadamente 6,29 por 10 elevado a la 18 electrones o protones. La carga que tiene 6,29 por 10 elevado a 18, que son 18 ceros, toda esa carga de todos esos electrones
hacen un coulomb. Y fíjense, aunque sea una chispa de una pila o así una chispita muy pequeña, está compuesta por millones de electrones. Entonces, por eso es tan sumamente grande y por eso es tan importante la nomenclatura y las cifras significativas y notación científica. Entonces, aquí vamos a definir lo que es la carga. Una carga, o lo que se conoce como un coulomb, es simplemente 6,29 por 10 elevado a la 18 electrones. O un electrón tiene como carga, o un protón, dependiendo del positivo o negativo, tiene una carga de 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Y así se definió lo que era la carga eléctrica. Para la próxima clase, lo que vamos a ver va a ser el concepto de cómo interactúan estas dos cargas. Cómo y por qué gira una respecto a la otra. O por qué se alejan o por qué se atraen si son iguales. Y a esa fuerza, que nosotros no la observamos todavía, y no conocemos, que no la vamos a conocer en la próxima clase, se le conoce como la fuerza de Coulomb, que es la fuerza que hace que se atraigan o se repelen las cargas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? No. Ya. Entonces, como es la primera semana y es la introductoria, ya cumplimos por lo menos el primer requisito. La próxima clase lo que veríamos sería fuerza de Coulomb, en la segunda clase, pero en la primera clase vamos a dar de lleno, por eso el martes vamos a darle de lleno a vectores. ¿Y por qué vamos a trabajar con vectores? Yo se lo estoy diciendo ahora para que si quieren repasar, porque ya lo vieron vectores, pero es porque todo lo que vamos a trabajar de aquí en adelante tiene una representación vectorial. Son todos los comportamientos de las fuerzas eléctricas son vectores. Vamos a tener una clase que es la más densa el próximo martes, que es de, no me acuerdo de qué hora a qué hora, que es la más larga, de las 3:40 hasta las 6 de la tarde, 6:05, solamente de vectores, y el día miércoles de la próxima semana trabajaríamos con Coulomb. Vamos a ir lento, pero estamos cumpliendo todo el programa a cabalidad y como corresponde, ¿ya? Recuerden que esto ya está siendo grabado y después en un rato más se sube para personas que recién se incorporan o todo lo que ya hemos hablado en esta clase de casi de una hora. Está subido en este canal para que lo puedan ver. Ya está subida la clase de ayer, pero ahora se va a subir la otra para que las puedan ver. Y también hay unas cápsulas que yo me acuerdo acá en electricidad magnetismo. Ahí también hablo sobre carga eléctrica, que vimos lo que hablamos ahora, pero más resumido, como carga de una mini cápsula. Entonces ahí por si les interesa, igual las voy a resubir y las voy a hacer mejor, que en ese tiempo estaban aquí. Sí, por lo menos ya vimos todo lo que teníamos que ver. Entonces se terminó la clase. Si alguna duda, no voy a rellenar por si acaso. Entonces lo estaríamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Repasen vector, igual lo vamos a ver la próxima clase, pero igual sería bueno que si saben que les complicó un poco, repasen y así no se les complica tanto en la próxima clase. ¿Ya? Ya, profe. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense. No, profe. Cualquier cosa, un correo y que les vaya muy bien. Ya. Profe, disculpe, Hola, profe. Sí. ¿las clases las sube más tarde o mañana? Yo cuando lo que pueda. es cuando pueda, pero más tardar es mañana. Por eso Ya, les recomiendo igual que se subiendo, porque la otra vez me dijeron, si ustedes se suscriben, les llega el aviso de cuando sí, se activando subió. la campanita. Sí, profe. O también sin su, no, sí, igual, aunque no actives la campanita, tú cuando ves YouTube te dice que yo subí un video, tú ves mi video automáticamente. Ah, ya, perfecto, para poder estar viendo los videos y poder repasar. Sí, pero siempre me demoro a más 2 días. Y si me demoro más les digo, pero hasta ahora estoy probando, en la primera semana de clase estoy probando mi horario para ver si puedo subir. Pero yo creo que ya está subido hoy día. Ya. Muchas gracias. No, profe, Ya, gracias. Hasta luego, adiós. Chao, profe. ¿Profesor? Sí.
Yo tenía una duda, es que dijo que la próxima clase duraría hasta las 6. Sí, Y a mí por me mí. toparía ¿cómo se llama? Me topa con circuito de corriente alterna, si no me equivoco. Claro. Ya. Puede ser que tú tengas un tope porque hicieron el horario así. No hay problema con que tú te salgas antes. Recuerda que las clases son grabadas, entonces si hay un tope no hay problema. ¿Ya? ¿A qué O hora tú sea que tienes esa clase? pregunta más que nada si tengo ¿Por qué cosa? a las 4:25. Ah, ya, a las Sí, a las 16:25. 4:25 me sale. Ya, entonces te sale a esa hora, no hay problema. Y después recuerda que está siendo grabada y se retoma. Para el día de la prueba o cosas por el estilo, igual yo les pregunto a todos si pueden a esa hora y ahí se toma, ¿ya? Entonces para que no tengas problemas con el horario. Ah, ya. Ya, Ya. eso. Nos estamos Gracias, profe. viendo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿No? Ya. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Profe, cuídese. Chao, profe.